Hola, hola, qué gusto que estén aquí. En este episodio veremos algunos de los propósitos del libro de Proverbios y tocaremos el tema del temor del Señor. Entonces oramos que sea de edificación como todos los episodios que subimos y comencemos con el primer propósito del libro de Proverbios. Uno de los propósitos de Proverbios es enseñar sabiduría y disciplina, para conocer las razones prudentes, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. Este es Proverbios capítulo 1, versículos 2 al 4. En el libro de Proverbios vemos a la sabiduría, vamos a leer continuamente a la sabiduría personificada como una mujer. Una mujer que hace oír su voz en las calles. A esto le llamamos personificación, la sabiduría como una mujer. La sabiduría entonces hace oír su voz en las calles, clama en la plaza pública. La sabiduría clama a los que están reunidos frente a la entrada de la ciudad y a las multitudes por la calle principal. Y grita: simplones, ¿hasta cuándo insistirán en su ignorancia? Burlones, ¿hasta cuándo disfrutarán de sus burlas? Necios, ¿hasta cuándo odiarán el saber? Vengan y escuchen mi consejo, les abriré mi corazón y los haré sabios. Y esto fue Proverbios capítulo 1, versículos 20 al 23. El propósito 2, vemos otro propósito que es ayudar al lector a entender el camino del pecado y a evitarlo. Veamos lo que dice Proverbios 2 del 16 al 19. Serás librado de la mujer extraña, es decir, aquí está hablando de la mujer extraña, ahora es esa personificación de la necedad. Y es lo contrario a la mujer sabia de la que acabamos de leer, de esta mujer que es la personificación de la sabiduría. Entonces ahora leemos de esta mujer extraña y dice: serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Entonces, por ejemplo, vemos cómo a Proverbios advierte del uso necio de la lengua al hablar mentira, de los peligros de no controlar la ira, del mal uso del dinero. Todo esto es lo que se refiere a este propósito, que es entender el camino del pecado y evitarlo. Otro tercer propósito es convencer al lector del valor de la sabiduría. Y dice Proverbios 3, 13 al 15. Dichoso el que haya sabiduría, el que adquiere inteligencia, porque ella es de más provecho que la plata y rinde más ganancias que el oro. Es más valiosa que las piedras preciosas. Ni lo más deseable se le puede comparar. Entonces, acabamos de ver, Proverbios nos enseña cuál es el valor de la sabiduría. Este fue Proverbios 3, 13 al 15. Otro propósito es que imparte consejo práctico para asuntos de la vida cotidiana, como lo veíamos en el episodio anterior. Proverbios es sumamente práctico. Entonces, imparte consejo práctico para los asuntos de la vida cotidiana. Los problemas que enfrentamos, amigas, son resultado de despreciar la sabiduría de Dios. Veamos, por ejemplo, Proverbios 17 al 13. Por dar un ejemplo, este proverbio nos advierte que es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Y Proverbios 24 nos habla de los peligros de la pereza. Y dice: los que por pereza no aran en la temporada correspondiente no tendrán alimento en la cosecha. Vemos lo práctico que son. Otro propósito, un quinto propósito, es que Proverbios nos ayuda a entender la relación de la sabiduría con una relación adecuada con el Señor. Y vemos este tema a lo largo de todo el libro, el temor del Señor.
Entonces, el temor del Señor es mencionado a lo largo del libro de Proverbios. Unos ejemplos: el temor del Señor es el principio del conocimiento. El temor al Señor del Señor es el fundamento para vivir una vida piadosa y sabia en el mundo del Señor. Quiero decir, el temor al Señor. El temor al Señor es la base de la sabiduría. Conocer al Santo da por resultado el buen juicio. Esto es Proverbios 9, versículo 10. Entonces, ¿a qué me refiero con temor al Señor? Es que esto tiene que ver con reverencia, con sumisión, con someterse al Señor. En Nehemías 5:9, el temor del Señor es equiparado con vivir según su ley. Las invito a que lean este versículo. Y también Proverbios 8:13 nos dice: el temor del Señor es aborrecer el mal, el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa yo aborrezco. Entonces, el temor al Señor nos lleva a odiar lo que Él odia, aborrecer el mal, como nos dice este Proverbios 8:13. Siguiendo con el tema del temor al Señor, el temor al Señor, el temor a Dios nos da valor para vivir una vida piadosa y valiente que honre a Dios. Como lo vemos en Éxodo capítulo 1, versículos 17 y 21, cuando las parteras que habían recibido la orden del rey de Egipto de matar a los niños varones que nacían de las hebreas, y dice que temían más a Dios que a Faraón, y por lo tanto no obedecieron su orden, la orden de Faraón, de matar a los niños. Y de hecho, si vamos al versículo 21, dice que por haber temido a Dios, no lo hicieron, no mataron a los niños. Entonces, el Señor prosperó a las familias de estas parteras. Ahora, ¿cuál es lo contrario? ¿Cuál es el problema con la falta de temor a Dios? Como lo vemos, uno de los principales problemas que vemos ahora en día es la inmoralidad. Y esto es solo por mencionar uno. Pero básicamente es el problema del ser humano. No hay temor a Dios. Entonces, este problema de inmoralidad es un problema obvio en la cultura porque rechaza el temor a Dios. Y entonces la sociedad juega a querer ser Dios, a querer decir, a sentar las pautas de lo que es la moral. Y entonces cada quien cree estar en la posición de poder definir lo que es moral o inmoral. Esto es una clara muestra de que no hay temor de Dios. También, el temor a Dios es el resultado de conocer la palabra de Dios, como lo leemos en Deuteronomio 4, versículo 10, y que dice: el día que ustedes estuvieron ante el Señor su Dios en Horeb, Él me dijo: convoca al pueblo para que se presente ante mí y oigan mis palabras para que aprendan a temerme todo el tiempo que vivan en la tierra, y para que enseñe esto mismo a sus hijos. Este es Moisés, ¿no? Está hablando con Moisés, le dice: convoca al pueblo para que se presente ante mí, oigan mis palabras y entonces aprendan a temerme. En Deuteronomio 6, versículo 1 y 2, Moisés también estaba ante los israelitas y les dice: estos son los mandamientos, estatutos y leyes que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión. De esta manera, durante toda la vida, tú, tus hijos y tus nietos temerán al Señor tu Dios. Entonces aquí vemos la relación entre la palabra de Dios y el temor a Dios. El temor a Dios, entonces, es el resultado también, ya vimos que es la relación entre la palabra, de conocer su palabra, pero también es el resultado de ver las obras de Dios, como lo vemos en Éxodo 14:31, que dice: y al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado en contra de los egipcios, temieron al Señor y creyeron en Él y en su siervo Moisés. El temor a Dios es el resultado de contemplar la ira de Dios, como lo vemos en Salmo 90:11. ¿Quién puede comprender el poder de tu ira? Tu ira es tan grande como el temor que se te debe.
El temor a Dios es parte de la adoración correcta, como lo vemos en Salmo 2:11. Sirvan al Señor con temor reverente y alégrense con temblor. El temor a Dios, el temor al Señor es el camino de la vida, como lo vemos en Proverbios 10:27. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Y vemos también en Proverbios 14:27, el temor de Jehová es manantial de vida. Eso no nada más está hablando de largura de días, tal cual, literalmente. Pero es un manantial de vida espiritual para apartarse de los lazos de la muerte. Por último, es importante mencionar que las Escrituras contrastan el temor a Dios y el temor al hombre. Proverbios 29:25 contrasta: temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. Y Salmo 111:10 dice: el temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Alábenlo por siempre. Podemos deducir que si el temor al Señor es la base de la verdadera sabiduría, el temor al hombre es el camino a la necedad.